Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634. O escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. He estado enseñándoles, predicando acerca de ciertos valores. ¿Se acuerda que empecé un tema sobre eso? Y hoy quiero darle un poquito más de seguimiento a ese tema de los valores. Y hoy le quiero hablar de los valores espirituales, uno de ellos muy fundamental, que es la fe, en esta serie de valores, pilares de la iglesia, lo que sostiene a la iglesia y sostiene la vida de un creyente. Hoy le quiero hablar de la fe, que es la clave que abre la puerta de las bendiciones. La fe es la llave, es eso que activa el poder de Dios, el mover de Dios. Sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. De manera que hoy este es mi enfoque. Voy a usar varios pasajes porque cuando hablo de la fe, yo sé que tiene que ser fundado en la palabra. Y le voy a guiar a través de varios textos bíblicos que tienen que ver con esto. Déjenme empezar tal vez diciendo un poquito de mí mismo como testimonio. El que les predica hoy es un hombre que tenía muy poquita fe. Ahora tengo una fe más fuerte, pero en esa época, cuando no era cristiano, y aún cuando empecé en la vida cristiana, era un hombre de muy poca fe. Es decir, fe en lo sobrenatural sobre todo. Era ese tipo de persona que cuestionaba todo, que todo tenían que demostrárselo. Esta semana fui a ver con mis hijos y con otros hermanos la película esta nueva, Hijo de Dios, Son of God. Y cuando salió ahí Tomás cuestionando y preguntando por qué, cómo y esto, yo decía, mira, José Matamoros, igualito a mí cuando yo no había crecido en la fe. Siempre tenían que demostrarme todo para poder creer. Si usted tiene esa tendencia a ser así, ya somos dos, pero ojalá que su nivel de fe crezca el día de hoy al escuchar la palabra de Dios. 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos. ¿A qué nos invita primero? A examinarnos. Y eso es lo que yo quiero que tú hagas el día de hoy, que examines dónde estás parado en tu fe, no en tu creencia religiosa necesariamente. No te estoy preguntando que te preguntes de qué denominación soy o de qué religión soy, sino de qué clase de fe estoy hecho. Cuando me enfrento a las situaciones de la vida, ahí la religión no me sirve. Me sirve mi fe en cuanto a mi relación con Dios de una manera personal, más allá de meramente religión. Por eso dice, examinaos a vosotros mismos si estáis reprobados o no, si estáis en la fe. La pregunta es, ¿estás en la fe? ¿Estás en la fe o estás reprobado? Ser reprobado, esa era una palabra que se usaba cuando uno iba a la universidad o al colegio, ¿verdad? Al final de año te daban una tarjeta y tú no querías ni verla. Ay, me habrán reprobado, o iré al otro año, o me harán repetir de nuevo. En lo espiritual, si tú no afirmas tu fe, puedes ser reprobado al final de la vida. Al final de la vida, cuando entregues tu espíritu y vas a Dios. No quiero que seas reprobado, sino que seas aprobado en la fe. Por eso dice,
¿O no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? ¿Cómo sabes si estás en la fe? Si Jesucristo está en ti. Clave número 1 entonces. ¿Está Jesucristo en ti? Si lo has conocido, si lo has invitado a ser tu Señor y Salvador, si estás en Jesucristo y Jesucristo está en ti, por ahí empezó el crecimiento en la fe. Estos 12 discípulos con los que Jesús se relacionó pasaron un proceso en eso. De hecho, viendo esa película en esta semana, pensé que cuando termine un poco estos temas que estoy hablando y entre ahora Semana Santa, voy a hablar de ellos. Voy a predicar una serie sobre cada uno de esos personajes, cada uno de sus discípulos. Sería interesante eso. Romanos 1:17 dice que la fe es necesaria para vivir. Porque dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Subrayé 3 veces allí, en un solo versículo, la palabra fe, para que usted se dé cuenta lo importante que es, que en un solo versículo aparece 3 veces esta declaración. Y dice que en el Evangelio, primero, la justicia de Dios se revela por fe. ¿Qué hace la fe? Revela. Cuando hay fe, se abre tu mente. Empiezas a entender cosas que antes no entendías. Por eso Jesús le dijo a Tomás: Tomás, dichosos los que no vieron y creyeron. Porque en el plano humano, la regla humana es: tengo que ver para creer. Pero en el ámbito espiritual, la regla cambia. En el ámbito espiritual es: tengo que creer para ver. Y una vez que tú crees, empiezas a ver el mover de Dios y la operación de Dios en formas sobrenaturales inclusive. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. O sea, la palabra de Dios lo afirma, está escrito. No es nada que yo me invento, está allí. Si tú lees la Biblia, vas a descubrir por toda parte que los grandes siervos y siervas de Dios que Dios usó fueron hombres y mujeres de fe. ¿Recuerdas a Abraham? El hombre de fe que se le dijo: deja tu tierra y tu parentela y vete y haz esto. Y él no se puso a preguntar: Dios, ¿y qué? ¿Y cómo lo hago? ¿Y habrá, me vas a proveer o va a estar todo bien? No, él nada más obedeció. La fe requiere ser atrevido, creer. Es como cuando usted tiene niños pequeños. Yo cuando mis hijos eran pequeños pasaba eso, y si tengo nietos pasa ahora igual. Nos íbamos a una piscina, a una alberca, y ellos estaban allí en la orilla y no se querían tirar, pero yo me acercaba y les decía: tírate, yo te agarro, yo te atrapo. ¿Qué hacía ese niño, su hijo? Se tira. ¿Por qué? Porque confía en ti, porque cree en ti. Él sabe, ese niño dice: papá o mamá no me va a dejar caer ahí, ahogarme. Pues Dios te dice: atrévete en fe. A veces, en circunstancias, en situaciones, no puedes entender todo, pero atrévete en fe. Lánzate, haz las cosas que Dios te dice que tienes que hacer. Por eso dice: el justo por la fe vivirá. No dice que el justo va a vivir por el budget, por si el presupuesto me da, o porque si me confirmaron tal cosa, hasta que tenga, como dicen en mi país, la papa en la mano, que tenga todo ya concreto, afirmado, si no, no lo hago. No, a veces uno en las cosas espirituales se atreve, se lanza, se mueve por fe, porque es un justo. El justo por la fe vivirá. El mundano no vive por la fe. El mundano, el que no es un hijo de Dios, vive en base a eso. Así hay o no hay presupuesto, así se confirma esto o lo otro. Pero el que es un hijo de Dios sabe que Dios está adelante y arregla las cosas adelante. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe aumenta, crece entre más tú oigas lo que Dios hace. Cuando Israel fue salvado de Egipto, del faraón, y salió y fue a Canaán,
Y después en algún momento estaban débiles y cuestionando a Moisés y a los líderes. ¿Qué hacía Moisés? Recuerden lo que pasó antes. Recuerden el Mar Rojo. Recuerden lo que pasó allá en aquella ocasión. Recuerden la provisión de Dios, porque ellos necesitaban oír de nuevo lo que Dios había hecho. Oír, oír. Jesús le decía a quienes se acercaban a él, bien directo les decía, tardos para oír, algunos, tardos para oír. El que tiene oídos para oír, oiga. Y uno diría, bueno, pues tengo oídos, claro, ¿cómo no voy a oír? Pero es que es oír con discernimiento espiritual, oír con el espíritu, oír diferente, porque a veces uno le entra por aquí y le sale por aquí lo que oye, pero aquello que te conviene, lo retienes. Y hoy yo espero que lo que tú estés oyendo, lo retengas, se quede en la memoria, se quede archivado en tu corazón, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando yo empecé en las cosas de Dios, una vez fui a visitar una tía mía. Ella era creyente, yo no era cristiano en ese tiempo. Yo era, como le digo, medio escéptico, simpatizaba con el socialismo, más bien, tenía unas ideas bien liberales. Y mi tía coge la Biblia y lee un versículo, Gálatas 2:20 fue, me lo leyó. Yo me fui de la casa de ella, me fui para la casa y en el camino iba repercutiéndome en la cabeza, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Se me pegó de memoria ese día, ese versículo, sin ser cristiano. Eso es lo tremendo. Y yo mismo decía, pero ¿qué me pasa? ¿Por qué tengo eso que me dijo mi tía en la cabeza ahí? Porque oí la palabra de Dios, porque no escuché cualquier cosa. Yo era medio atraído a los filósofos, había leído a Descartes, a Immanuel Kant, a Carlos Marx y todos esos, y me sabía de memoria algunas de las frases que ellos usaban, pero nunca me impactaron, nunca cambiaron mi vida. Pero aquella palabra que mi tía me dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, hizo un impacto diferente, porque es palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hay personas que dicen, yo no voy a la iglesia, ¿para qué? Yo puedo yo mismo creer en Dios a mi manera, y toman esa actitud, y puedo prender la televisión, escuchar por ahí a un predicador y ya está. Yo mismo creo. Pero cuando tú vienes a la iglesia y escuchas a un predicador exponer la palabra de Dios, como lo estoy haciendo yo hoy, eso va a producir un impacto en tu vida diferente a que si tú nada más coges la Biblia y la lees y la interpretas a tu manera. Tú necesitas escuchar y escuchar la otra forma de entender ciertas cosas. Abrir tu corazón al discernir lo que Dios quiere decir a través de ciertos pasajes de la Biblia, y eso es lo que se hace allí en la iglesia cuando estamos aquí juntos. Estamos exponiendo la palabra de Dios para que tu corazón sea receptivo y para que suceda un cambio en tu vida entonces, como resultado de oír la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Amén. También la fe es una fe que sostiene. Romanos 11:20. Bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por tu fe o por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Y ahí la palabra clave es, por tu fe estás en pie. Yo no sé usted, pero yo he pasado muchas situaciones en mi vida que si no fuera por la fe, ya estuviera derrotado, no estuviera en pie. La fe te sostiene. Por eso te dije al principio, no te pregunto qué religión tienes, sino qué nivel de fe tienes. Porque cuando te dan un diagnóstico médico negativo de una enfermedad seria o algo así, si tu fe es débil, te vas a deprimir y vas a tener hasta ideas de suicidio, o vas a querer ya que el mundo se acabe, o te vas a llenar de miedo.
Pero si tu fe es fuerte, tú vas a pensar diferente, vas a reaccionar diferente y hasta le vas a contestar al médico. Eso dice ese papel, eso dice ese diagnóstico. Pero yo creo en un Dios que cambia los diagnósticos. Y yo creo en un Dios que si me quiere llamar ahora, estoy listo. Si es que este es su tiempo, me voy con Él. Pero si no es su tiempo, ese diagnóstico va a cambiar. ¿Ves? O sucede que pierdes tu trabajo, pierdes tu empleo. Y el diablo te dice al oído, ahora sí, se perdió la casa, el carro te lo van a reposeer y todo se va a venir para abajo. Pero tú le recuerdas al diablo, ¿se te olvidó, Satanás, que Jehová es mi proveedor? Como cantamos hoy, He is my provider, Jehová Jireh, Dios mi proveedor, Jehová Jireh. El que le mandó comida en el desierto a Israel, el que partió los panes y los peces, ese mismo es mi Dios, no es otro diferente. Entonces puedo decir, estoy en pie, estoy en pie. Hoy dígase a usted misma, a usted mismo, estoy de pie, he sobrevivido. Han pasado cosas duras en mi vida, pero estoy de pie y seguiré en pie. El único motivo o razón de que yo me arrodille es para adorar a Dios. Y la única otra razón de que yo me incline es para levantar a alguien que esté caído. Pero no porque yo esté caído o derrotado. Estoy de pie. Ahora entiende que así como tú eres una persona fuerte en la fe, hay otros que no. Y en la iglesia hay de los dos. Cada uno se conoce, usted lo sabe. Aquí habemos de los dos, débiles en la fe y fuertes en la fe. Romanos 14:1 dice, recibid al débil en la fe. ¿Qué dice? Al que es débil, no, déjalo, ni te le acerques. No dice eso, ¿verdad? Al que es débil en la fe, ándale de largo, porque anda un pie aquí y otro pie en el mundo y es peligroso, te contamina. No dice eso, no. Dice, recibid al débil en la fe. A mí me han preguntado, pastor, ¿en su iglesia es bienvenido alguien que anda en drogas? Claro que sí. ¿En su iglesia es bienvenido un homosexual? Claro que sí. Pero no para decirle, sigue como andas, estás bien en tu estilo de vivir, no. Sino para decirle, ven y recibe el poder de Dios que te puede hacer libre de las drogas. Ven y recibe el poder de Dios que te puede transformar, limpiar tu mentalidad y ponerte en lo que es el verdadero estilo de vivir que Dios diseñó para ti como hombre o para ti como mujer. ¿Ves? Pero no lo voy a decir, vete, no te me acerques. Recibir al débil en la fe. Y si es alguien que duda, como era José Matamoros, que tenía preguntas, y que me acerqué a veces, y el primer pastor que yo tuve, él me decía, José, tú me estás volviendo loco, porque yo quería saber de todo con exactitud, todos los detalles, si hay marcianos o no hay marcianos, y todo ese tipo de cosas, y que de dónde cogió Caín su mujer, y bla, bla, bla. Y él me decía, José, me estás volviendo loco, pero él no me rechazó, él pacientemente me escuchó, y me contestó preguntas como pudo. Hoy lo aprecio eso. Me recibió, aunque era un débil en la fe. Hubo una época en mi vida que era un débil en la fe. Quizá usted ha estado allí también. Entonces tenga compasión de los débiles en la fe. Si a la iglesia se acerca alguien que usted lo ve vestido de una manera que usted dice, no, mira, ese anda bien mal. Vea cómo se viste. Anda lleno de, ¿cómo le dicen? Aretes y cosas, lleno de tatuajes y vea cómo se peina. No. Recuerde, usted tal vez fue así, o un hijo suyo, o un familiar. Reciba al débil en la fe, no le rechace. Además dice, no para contender sobre opiniones. Otro problema con los débiles en la fe es que les gusta contender. Es una de las características del débil en la fe. A veces se pone a pelear y a argumentar. No, que si aquí, que si allá, que si esta doctrina y esta otra, que si guardo esto, que si celebro esto, no celebro el otro aquí. Como los judíos que les gustaba argumentar con el apóstol Pablo y con Pedro acerca de todos esos temas. Que si como esto, no como el otro. No te doy detalles, pero tú sabes, tú los has oído. Los hay hoy igual que ayer. Gente legalista a veces.
Pero con todos ellos, la actitud correcta debe ser animarle en la fe. Una vez yo estaba argumentando con uno que me decía, dime una cosa, ¿el arrebato es antes de esto o después de esto? Y yo le decía, mira, podemos pasarnos aquí horas hablando y no vamos a estar de acuerdo tal vez, si el arrebato es antes o después o detalles como esos. Mi pregunta es, si el arrebato sucede, ¿tú te vas y yo me voy? Porque si no, ¿de qué sirve tanto argumentar si te quedas o me quedo? El asunto es si yo me voy o tú te vas. En el momento en que Dios tenga planeado hacerlo, pero que nos vamos, que nos montamos en el bus del cielo, y no que por argumentar sobre cosas secundarias nos quedamos aquí por opiniones. Opiniones hay y habrán siempre de muchas cosas. Las iglesias no están exentas de opiniones diversas, de que si levanto las manos o no, que si brinco o no brinco, que si hago esto. Te repito, hay opiniones, pero lo más importante es la fe. ¿Tenemos la misma fe? ¿Qué nos une? Pensemos más en lo que nos une que en lo que nos divide. Y seguramente vamos a encontrar más motivos de relación cuando pensamos en lo que más nos une que en lo que nos divide como cristianos, como iglesias, etc. Fundamentos, entonces, pongámosle a la fe. 1 Corintios 2:5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es contundente. Fundamento quiere decir lo que sostiene todo. Eso es fundamento. ¿Y dónde está parada nuestra fe entonces? ¿Cuál es el fundamento? ¿En la sabiduría de los hombres o el poder de Dios? Si la hago en la sabiduría de los hombres, quiere decir que yo fundamento mi fe en lo que me gusta oír. Que este predicador o que el otro, me gusta cómo habla, me gusta lo que dice. Pero si ese predicador tal vez se sale de la tangente, tal vez se sale de los principios bíblicos, ten cuidado, hay que tener discernimiento. No importa qué filósofo es, si no está fundado en la palabra de Dios como tal. Una fe fundada en el poder de Dios. Y el poder de Dios está en su palabra. Hay algunas sectas y religiones por ahí que te dicen, quiero que estudies la Biblia conmigo, pero voy a traer este folleto, este otro libro, este otro material. Ya te están dando algo extra que no es la palabra de Dios. Yo he hablado con ellos a veces y les he dicho, bueno, podemos hablar, pero solo con la palabra de Dios, solo con la Biblia. Y ahí cambió la cosa. Cuando lo saco de su esquema, cuando lo saco de su estrategia, de los otros libros que me traen por ahí, que son ya guiados para llevarme a una doctrina particular y no a la palabra de Dios. Fundamentos de fe, fundada en la sabiduría de los hombres o en el poder de Dios. El poder de Dios se demuestra. Jesús, cuando fue confrontado por Pilato y por otros, no le encontraron de qué acusarlo, porque él demostró con autoridad que tenía el poder de Dios en su vida. Entonces uno necesita credenciales académicas. A mí me han dicho, ¿y quién es usted para que me enseñe a mí? Y yo le he dicho a la gente siempre, bueno, yo soy un siervo de Dios. Después se dan cuenta que soy un doctor en teología también, algunos. Tengo un PhD, pero eso no es mi credencial. Tenga o no tenga PhD, si yo no busco la sabiduría de Dios, no la de los hombres, le voy a enseñar mal, le voy a guiar mal a usted. Es una fe que protege también, la fe verdadera. Efesios 6:16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo le llama a la fe? Escudo. Y ahora lo lleva al ámbito de la guerra espiritual. Hay un spiritual realm, como dicen en inglés. Hay una realidad espiritual en el mundo. El bien y el mal. Y siempre están oponiéndose y chocando. Hay fuerzas espirituales de maldad. Hay demonios, hay espíritus.
A mí me han dicho, ¿usted cree en los demonios y en esto y en los ángeles? Claro que sí. Ahora, no creo en el sentido que los siga o que les tenga miedo. No. Pero que se manifiestan o que existen, sí. Y que por eso necesito el escudo de la fe para contrarrestar esas fuerzas de maldad, para que ellos no tengan ninguna influencia sobre mi vida, mi casa, mi familia. El escudo de la fe es eso, es cuando tú le dices al Señor, Señor, yo no salgo a la calle sin el escudo tuyo. Hoy. Wow, qué tremendo eso, ¿verdad? Yo no salgo a la calle sin tu protección sobre mí. Puede que tu carro tenga seguro del más caro, full coverage y todo lo que quieras. Puede que tú tengas seguro de vida, puede que tú tengas todas esas cosas humanas, pero ¿tienes la cobertura de Dios? La cobertura de Dios depende de tu relación con Él. Ese es el escudo de la fe. Y cuando tú tienes ese escudo de la fe, sales tranquilo, sales seguro. Porque sabes que Él va delante, detrás, al frente, al lado de ti. Y que el enemigo lo sabe. Porque tienes ese escudo de la fe con el cual apagas los dardos de fuego del maligno. Dardos van a venir. Él te va a tirar los dardos. Llegas a la oficina y algún compañero, algún jefe va a hacer algo contra ti para sacarte de tu espíritu positivo. Dardo del enemigo. Puede que hasta tu cónyuge, sin darse cuenta, a veces el enemigo le usa y te tira un dardo. Un hijo, un familiar, un vecino. Vas por la carretera, un chofer por ahí al lado tuyo te hace esa señal fea con los dedos. O te dice algo, baja la ventana y te dice algo, qué sé yo. Son los dardos del enemigo que van a aparecer durante el día. Pero si tú tienes el escudo de la fe, tú dices, me resbala, chocan contra esa fe que yo tengo. Mi fe es más fuerte que todo eso. Mi fe es mi protección. Nada puede hacer el maligno contra mí. Aleluya. Eso es una promesa que debes tomar hoy. La fe también produce unidad. Unidad. Una de las estrategias del enemigo es dividir. Cuando el enemigo logra dividir a los padres, dañó a los hijos. Cuando el enemigo logra dividir en un trabajo, en una compañía, al jefe o a los supervisores y algún empleado o algunos empleados por ahí, dañó el negocio, dañó la compañía. Cuando el enemigo logra dividir a un gobierno, tristemente vea lo que pasa en Venezuela, en Ucrania y en otros lugares hoy día, van a traer consecuencias de el pueblo chocando y la gente haciéndose daño quizás. Y cuando el enemigo logra hacer daño y dividir en la iglesia, igual. Él dice, divido la iglesia, todos los que antes venían se van a desanimar y los hijos de ellos se van a perder. ¿Ves el daño, las consecuencias cuando hay división? Pero nos dice la palabra, solamente que os comportéis como es digno del evangelio, Filipenses 1:7, para que sea o que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Tremendo eso. Pablo está diciéndole a esos creyentes de Filipenses, y recuerde, Filipos era una ciudad griega donde había idolatría y donde había mucha competencia espiritual con las cosas de Dios. Y Pablo les dice, ustedes manténganse unidos, unánimes en la fe, combatiendo unánimes, porque yo sé que el enemigo va a tratar de dividirles, va a aparecer por ahí otra secta diciéndole, no, esta es la verdad, entre los filósofos griegos que habían en esa época, no, este es el camino, este es el medio, pero ellos tenían que pararse firmes en un mismo espíritu y combatir unánimes. El cristiano es un combatiente, el cristiano verdadero es un guerrero, una guerrera. Tiene que estar por eso en pie de guerra, en el sentido espiritual, correcto. No de guerra con la gente, como dije. Más bien no lo tomes así. Cuando suceden cosas con la gente, tú en tu mente analiza y di, ya sé de dónde vienes, ya sé quién está detrás de esto. La guerra es espiritual, no es carnal, pero yo me mantengo unánime en la fe del evangelio. Y dice la fe del evangelio, note eso. No dice la fe de tal denominación o de tal religión, no, del evangelio.
Y el Evangelio es la buena noticia que Dios trajo en Jesucristo, punto. Eso es en resumen. Si estás firme, no vas a retroceder tampoco. Colosenses 1:23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahí Pablo afirma otra vez el concepto de la firmeza, de estar bien parado. Los hermanos puertorriqueños dicen estar bien afincado, ¿verdad? Afincado, que nada te mueva, bien firme, sin moveros. ¿Por qué? Porque hay gente muy movible. A mí me dijeron cuando iba a venir aquí a Florida, pastor, ahí va a ser difícil trabajar con la iglesia porque la gente en Florida es muy movible. Se cambian de trabajo, se cambian de estado, se van de aquí para allá y nunca están en un solo lugar. Parecen, ¿cómo se llama esto? Gitanos, los floridianos. Si usted le pregunta a un floridiano, ¿de dónde es usted? Viene de otro lugar. Y yo dije, bueno, como sea, esperemos que se queden firmes en lo espiritual, aunque se muevan por otros motivos. Si usted se mueve por trabajo, porque Dios le llamó a hacer misiones, porque pasaron otras cosas, amén. Pero si usted se mueve de la iglesia solamente porque no le gustó que no le sonrieron hoy, ahí sí no. Ya eso es ser falta de tener firmeza espiritual. Si usted se mueve de la iglesia solo porque no había aire acondicionado, tampoco es motivo de moverse. ¿Ves? Hay motivos superficiales y hay motivos reales por los cuales yo me muevo, pero en lo espiritual que no me mueva de la esperanza del evangelio que había oído, el cual se predica en toda la creación y del cual Pablo dice yo fui hecho ministro, y yo lo asumo personal y digo lo mismo que Pablo, lo mismo digo, del cual yo, José Matamoros, fui hecho ministro, y te animo en ese sentido, que nada te mueva del evangelio. Ahora con Facebook, una de las cosas bonitas, haciendo el comercial gratis, una de las cosas bonitas que me he encontrado es que he encontrado y me han encontrado gente que no veía por muchos años. El otro día me mandaron un mensaje de un hermano de Nicaragua, en realidad una hija de él, porque él ni usa Facebook ni nada, pero me mandó un mensaje la hija. Me dice, usted es el pastor José Matamoros que estuvo en Nicaragua en los años 75, 78. Sí, yo soy. Ah, mire, yo soy la hija del hermano fulano, del hermano Wilfredo Gómez, un hermano de Nicaragua. Y mis papás dicen que están felices de haberlo encontrado de nuevo. Y yo le contesto y le digo, ¿y cómo están tus papás? Y me contesta ella, la hija, están firmes en las cosas de Dios siempre. Qué lindo. Concuerda con esto. Saber que después de 20 y pico de años que estuvimos en Nicaragua, hay hermanos ahí que están firmes y que pasaron una revolución, que los sandinistas los quisieron lavar la cabeza de las cosas de Dios, los ateos comunistas en Nicaragua, y no pudieron, y que están firmes en las cosas de Dios. Y me dice, mi papá sigue predicando el evangelio, y yo, la hija de él, soy casada con un siervo de Dios también. Tremendo ver cómo esa palabra cayó en buena tierra y da fruto y están firmes. Eso es mi gozo. Y el haber ido a Nicaragua entonces y pasar cosas difíciles que pasamos ahí también, valió la pena por esos frutos de personas como ellos. Firmes sin retroceder. Entonces, aleluya. Jonathan. Fe confirmada. La fe se confirma también. Hay cosas que te dan seguridad. Por ejemplo, Pablo le escribe a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 3:2, y les dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Qué lindo eso, cómo lo introduce, ¿verdad? Note eso, cómo lo introduce. Les mando a Timoteo, primero hermano, ante todo somos hermanos. No importa los títulos que tengamos, somos hermanos ante todo. Servidor de Dios, ¿qué soy además? Servidor de Dios. No se te olvide, no se te suba a la cabeza nada, otras ideas por ahí. Porque yo he conocido unos por ahí que si tú los introduces y no dice que es el reverendo doctor y fulano de tal y todas las credenciales, se enojan.
Somos ante todo siervos de Dios. Y dice colaborador nuestro. ¿Qué más es? Colaborador. ¿Usted es colaborador mío? ¿De Dios? ¿Del reino? ¿De la iglesia? Qué bueno eso. Necesitamos gente así en la iglesia, colaboradores del evangelio. ¿Para qué? Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. ¿Cuál es el propósito? Hacer que la gente esté bien en su fe. Y si hay que exhortar, exhortar. Ahora recuerde que exhortar no es regañar, pero sí corregir en una manera adecuada. No es cortar cabezas, macheteando a la gente, no. Yo no soy de ese estilo de predicador, no. Pero sí de hacerle ver lo que está bien y lo que está mal, con tacto y con amor, para que usted mejore su vida espiritual. Eso es confirmar y exhortar. Decirle a alguien, estás caminando bien con Dios, qué bueno, sigue así. O decirle, te estás desviando. A mí en esta iglesia, cuando alguien me dice, quiero ser parte de su iglesia, ¿sabe qué es la primera pregunta que le hago? Y los que están de visita, sépanlo también, si se va a quedar con nosotros, ojalá. Pero la primera cosa que yo le digo, si usted se queda con nosotros, si usted es miembro de esta iglesia, usted debe aceptar que yo sea su pastor. Y si yo soy su pastor, me debe dar permiso de que yo le confirme, le afirme, le exhorte, le anime y le corrija también si es necesario. Porque uno es como un padre espiritual en ese sentido. Eso es fe confirmada. A eso se refiere Pablo cuando escribe a los tesalonicenses. Fe que se confirma. Además, le dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Le añade a Timoteo, mira Timoteo, no solo lo debes creer para ti, debes enseñarlo, transmitirlo. O sea, que la fe es algo que tú impartes también. Cuando tú te relacionas con la gente, tú impartes pesimismo o fe, una de las dos. Tú hablas de una manera que contagias negativismo o contagias esperanza, fe, ánimo. Eso es lo que Pablo le da a entender. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe. ¿Qué palabras salen de tu boca? ¿Palabras de fe? Cuando hablas, cuando compartes con alguien, dicen, wow, esta persona me motiva a la fe. Me gusta estar con ella por eso. Me motiva la fe. O dirán, no, ni quiero estar con esa persona. Ahí viene aquel fulano que ese solo se queja de todo. Tremendo sería si es así, negativo. Aleluya. La fe tiene que batallar también. La fe es una pelea constante. Porque no es fácil mantener el nivel de la fe en el nivel que Dios quiere. Hay que mantener una batalla constante. Hay un corito por ahí que cantábamos recién años atrás cuando me convertí, me acuerdo que decía, batalla no es batalla sino viene la prueba. Hay esa realidad. Pelea la buena batalla de la fe, dice, pelea la buena batalla de la fe. Y una vez prediqué un sermón, no sé si se acuerda, que lo titulé, vamos a pelear. Y alguien pensó, bueno, ¿qué es eso? El pastor está diciendo que tenemos que meternos a peleas, pero es en ese nivel. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y haciendo profesión delante de muchos testigos. Si un día levantaste tu mano o hablaste, salió de tu boca, quiero ser un hijo, una hija de Dios. Ahora no te rindas. Ya te metiste a ese recorrido, a ese caminar de la vida cristiana y no te rindas. Pelea la buena batalla de la fe. Aunque a veces se ponga difícil, pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué está pasando en estos días en tu vida que sientes que son guerra, batalla? ¿Hay batalla? Si le digo que levante la mano, sé que la van a levantar muchos. ¿Hay batalla? Hay batalla en aspectos de ti mismo, batalla con tus hábitos, porque ahí es donde más se pelea, ¿sabe? Contra uno mismo. Una vez dijo un gran conquistador que el más grande conquistador de todos es el que se conquista a sí mismo. Entonces, ahí es donde empieza la mayor batalla, conquistar tus miedos, conquistar tus temores, tus
prejuicios, cosas que te han hecho marcado en la vida y que ahora no te dejan avanzar, te detienen en tu caminar con Dios tal vez. Y esa es la gran batalla. Hay áreas específicas de batalla también, personales. Hay quienes tienen batallas con el cigarrillo, o con el alcohol, o con la promiscuidad sexual, o con otras cosas, con el gambling, con el comprar compulsivo, etcétera. Hay muchos tipos de batallas. Tú las conoces y yo las conozco. ¿Cuál es tu batalla? ¿Cuál es mi batalla? Pero lo importante es que yo pelee esa batalla, como dice allí, agarrado de Dios, que la pelee con fe, que no la pelee en mis propias fuerzas. Mucha gente que ese es su problema, ¿saben? Que creen que ellos mismos pueden. Uno de los problemas, por ejemplo, cuando yo fui consejero de adicciones, y te lo van a decir los alcohólicos anónimos y todos esos grupos te lo van a decir, de gente, por ejemplo, con adicciones, es que dicen, no, yo cuando quiero dejo esto, cuando quiera dejo este vicio. Y así se pasan años y años y años y nunca dejan nada, porque no es por su fuerza. Necesitan reconocer el poder de Dios en sus vidas. Los alcohólicos anónimos te dicen que el primer paso de los 12 pasos que ellos enseñan, el primer paso es admitir, Dios, no puedo. Yo he tratado y no puedo. Necesito un poder superior, que es Dios, para poder vencer esta adicción. Y no es nada nuevo, el fundador de los Alcohólicos Anónimos era un creyente. Él hizo esos 12 pasos basados en principios bíblicos. Y él sabía que sin esa dependencia de Dios no iba a dejar la codependencia al vicio. Alguien que es codependiente a un vicio tiene que hacerse dependiente de Dios. Pero si se cree autodependiente, ahí va a estar estancado en ese pozo, en ese hueco por mucho tiempo. Ahora, si no son vicios, como le digo, actitudes, tú sabes cuál es tu batalla. No te rindas, no te rindas, pelea, pelea. El próximo pasaje que te quiero enseñar habla de la mala fe de algunos. Te he hablado de la fe buena, pero también hay mala fe. Tú no has oído esa expresión que dice, qué mala fe la de ese. Hay gente de mala fe también. Primera Timoteo 3:8 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, ¿qué hicieron ellos? Resistieron a Moisés. ¿Y quién era Moisés? El hombre que Dios puso ahí para Israel. Y ellos lo resistieron. Eso quiere decir, fueron rebeldes hacia Moisés. Así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Pablo entendió que igual que Janes y Jambres, en su época y en nuestros días, hay hombres corruptos que actúan igual, que están metidos allí en el pueblo de Dios, como Janes y Jambres. Ellos eran parte del pueblo de Israel, estaban metidos entre el grupo que andaba con Moisés, pero le hacían la contraria a Moisés. Le daban problemas a Moisés. Moisés decía, vamos a salir adelante, vamos a cruzar el mar este. No, Moisés, ¿cómo se te ocurre que vamos a cruzar el mar? Ya viene Faraón y mejor nos rendimos y nos vamos de nuevo a Egipto. Estaban con esa actitud de derrota siempre y de negación. Pues a veces aún en la iglesia pueden pasar que hayan personas con esa actitud. El pastor o el predicador o el líder dice, vamos a hacer esto, vamos a desarrollar este proyecto, y no, pastor, que no se puede. Hay una actitud igual que la de Janes y Jambres. O sea, que hay gente con una fe dañada, negativa, no fe buena, no fe de la que se enfoca en lo que Dios puede hacer, lamentablemente. No le crea a esos. Tengan cuidado de esos entonces, que hay por ahí. La fe también es probada como el oro. Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en balanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Una fe preciosa, yo la llamo. La fe opuesta a lo que antes dije de la mala fe. La fe de un creyente firme es una fe preciosa, porque es una fe probada. Una fe probada. ¿Cómo se prueba el oro? Si aquí hay alguien que sabe de eso, me puede decir, pero lo poquito que yo sé es que es un metal que lo someten a fuego.
Es más, le echan un ácido. Te lleva un anillo ahí a eso, a venderlo a las tiendas esas de segunda y todo eso. Se los llevan para adentro, le ponen un ácido, si cambia de color, no sirve para nada, no te dan nada. Se pone negro, se pone dañado. Te va inclusive a manchar la piel, ¿verdad? Si es un anillo o una joya que no es oro, no ha sido probado. Y en lo espiritual sucede algo semejante. Cuando alguien vive de apariencia, aparenta ser oro, aparenta ser un cristiano de oro, un creyente de oro, por la manera en cómo se presenta y cómo habla y aleluya y gloria a Dios y bla, bla, bla. Pero cuando vienen las pruebas es donde se va a probar de qué estás hecho. Cuando vienen situaciones difíciles, ese es el ácido, ese es el fuego que va a decir, ¿es oro o no es oro? Eso no es. Es como una anécdota que siempre me recuerdo y me ilustra esto, de una ocasión que estaban cuando en Rusia era comunista, estaban un grupo de cristianos escondidos en un sótano teniendo un culto ahí. En eso entraron unos hombres militares con armas y dijeron, los que son cristianos aquí se van a morir hoy, pero les voy a dar el chance a los que quieran renunciar a la fe e irse ahora mismo. Y se fue más de la mitad. Entonces cuando se fue más de la mitad, los militares se quitaron el chaleco militar y les dijeron, hermanos, que Dios los bendiga, es que queríamos quedarnos con los que son verdaderos. Era una prueba para ver si eran oro o eran fantasía de cristianos. Los que eran oro iban a estar dispuestos a quedarse ahí y morir si era necesario. Los que no, salieron corriendo. Que tu fe sea hallada en balanza cuando Cristo venga. Amén. Que sea hallada en buena balanza. Es una fe que no se vende también. No se compromete con lo que no es de Dios. Judas 1:3 nos advierte, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dice que urge que ellos contiendan, peleen, en la buena manera de decirlo, por una fe que una vez le fue dada a los santos. ¿Por qué dice eso Judas? Porque habían falsas doctrinas, falsos maestros metiéndose en la iglesia. Yo no sé si usted ha oído hablar lo que se llama el gnosticismo. El gnosticismo era una filosofía que en la época de la primera, cuando comenzó la iglesia, en los años después de Cristo, era bien fuerte esa filosofía, ese movimiento, el gnosticismo. Entonces ellos le decían pensar a la gente, no, lo que importa es tu conocimiento, que tú sepas de filosofía, de aquí y de allá. Pero ellos no creían en lo sobrenatural, en que Cristo resucitó y cosas así, lo negaban. Entonces eran gnósticos. Y eso era lo que pasaba en ese tiempo. Pero hoy también hay movimientos, hay corrientes modernas que quieren socavar la fe auténtica. Por ejemplo, si usted ha oído hablar de lo que es The New Age, la nueva era. Eso es un ejemplo de una corriente, de un movimiento que está infiltrándose y metiéndose aún en las iglesias. Y no es de Dios. Pero está haciendo a mucha gente creer que eso es la verdad. Y muchos por moda, porque los celebrities por ahí, algún actor, es parte de la nueva era, entonces le siguen también y no se dan cuenta que están siguiendo algo que no es de Dios. Hay que ver lo que está fundado en la palabra y lo que no. Hay ideas, hay filosofías, corrientes modernas. Hay hoy día algo que le llaman The New Emerging Church, o la iglesia emergente, que es una idea también de una iglesia liberal, donde tú puedes venir y te van a predicar de una manera que te guste al oído y no importa tu estilo de vivir, no te van a confrontar con tu estilo de vivir, porque lo importante es que vengas a la iglesia. Pero aquí no somos de ese emerging church, te aseguro eso. Si hay que confrontar, vamos a confrontar el pecado cuando hay que confrontarlo. O sea, contender ardientemente por la fe, es decir, esto es lo que es, esto es la verdad, estas son las convicciones bíblicas
por las cuales yo vivo y no se venden, no se cambian, no se negocian para nada. Es como cuando en una ocasión a un predicador famoso por ahí lo entrevistó un canal y le preguntaron, mira, ¿y alguien, los budistas y los musulmanes y toda esa gente, se salvan también? Y él se tartamudeó y no sabía qué decir, y ahí se anduvo por las ramas para no comprometerse y no decir que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. No hay otra manera. Entonces, si a mí me preguntas qué yo creo, tengo esa seguridad de quién es mi Señor, Jesucristo. Nuestra iglesia se llama Casa del Rey, porque solo hay un rey y hay un reino, un rey y un reino. Y esos son los que predicamos. El rey se llama Jesucristo y su reino es su pueblo en muchas partes del mundo que le buscan a Él de todo corazón. Y eso está por encima de esas filosofías y corrientes que hay hoy día. Hay que contender por esa fe que no se vende para nada. Ya concluyendo, espero que hayas captado lo que he querido decirte a través de estos pasajes bíblicos acerca del gran valor de la fe. La fe ve lo invisible, cree lo increíble, recibe lo imposible. ¿Puedes declarar eso para ti hoy? La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Yo tengo fe en esa clase de fe. Yo no sé qué es imposible para ti hoy, pero yo creo en el que hace las cosas posibles, de lo imposible. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por eso fui claro al decirle, no la fe de Buda o de Mahoma o del fulano de tal, la fe de Jesús. Él es el que tiene la respuesta a tu necesidad el día de hoy. Ore conmigo. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey, Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando a Popka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.